Hola a todos, el día de hoy vamos a realizar un ejercicio de cinemática. Vamos a analizar el lanzamiento de proyectiles. El ejercicio es lo siguiente. Se deja caer una partícula de una altura h, justo en el momento en que se deja caer la primera partícula. Una segunda partícula que se encuentra a una distancia d de la primera y a una altura de 2h respecto al suelo, se lanza con una velocidad v sub 0 formando un ángulo de 30 grados con la vertical, como se observa en la figura. ¿Cuál debe ser la magnitud de la velocidad inicial v sub 0 sabiendo que las dos partículas colisionan con el suelo en el punto P en el mismo momento? Entonces, importante, ¿qué nos están diciendo a nosotros? Que estas dos partículas, ¿sí?, se están poniendo en movimiento en el mismo instante de tiempo, ¿sí? Eso quiere decir que cuando esta se está soltando, esta la están disparando para acá, ¿sí? Y va a pasar que cuando esta describe esta trayectoria, va a chocarse con esta que está bajando en este instante de acá, ¿sí? Entonces, importante ambas a la mismo instante de tiempo, ¿sí? Entonces, necesitamos calcular esta velocidad v sub 0, ¿sí?, que permita que estas dos partículas colisionen, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a analizar la partícula 1, que va a ser esta de acá, y la partícula 2, que va a ser esta de acá. Entonces, para la partícula 1, yo voy a tener, entonces, vamos a analizar el eje Y, para el eje X, perdón. Primero vamos a analizar el eje X, ¿cómo nos queda? Entonces, nosotros tenemos que la posición del eje X es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en X por el tiempo, ¿vale? Ahora, ¿a qué es igual la posición inicial? Esta va a ser igual a 0, ¿sí? Porque nos vamos a parar como observadores de la partícula 1 en este pedacito de acá, ¿listo? Entonces esa va a ser nuestra posición inicial, va a ser 0. Ahora, la velocidad inicial en X, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, que es 30, por el tiempo, ¿listo? Y el seno de 30 es igual a un medio, entonces nos va a quedar v sub 0 dividido en 2 por el tiempo. Ahora, esa posición final de la partícula 1 en el eje X, ¿cuánto va a ser al final? Va a ser D. Entonces, ¿cómo vamos a quedar? Esto va a estar igualado a D. ¿Listo? ¿Qué voy a querer despejar yo de esta ecuación? Voy a querer despejar el tiempo. Entonces, el tiempo va a ser igual a 2D dividido en la velocidad inicial. ¿Listo? Entonces, ya conozco cuánto vale el tiempo, ¿sí?, que se demora en llegar esta partícula de aquí hasta acá. Ojo, y es importante, ese mismo tiempo es el que se demora esta partícula en llegar a este punto de acá, porque si colisionan ambas es porque están llegando al mismo tiempo, a la misma posición, las dos, ¿sí? Ahora, podemos analizar también la partícula en el eje Y, si quisiéramos. Entonces, para el eje Y, ¿cómo nos quedaría? Entonces nos quedaría la posición, ¿cierto? Entonces nos queda, para el eje Y nos queda que Y final es igual a Y inicial. En este caso, como la velocidad va hacia abajo, entonces yo voy a tener que indicarle acá el signo menos, que sería entonces menos la velocidad inicial en Y por el tiempo, menos la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Entonces esto nos va a quedar, ¿cuánto es la posición inicial? La posición inicial, y sub 0, va a ser igual a 2h. ¿Sí? Recuerden que mi observador para la partícula 1 está aquí, y para este observador la posición inicial es 2h. Entonces nos va a quedar 2h menos, entonces b sub 0 por el coseno de 30 por el tiempo, menos la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. ¿Listo? Ahora, ¿a qué es igual a la posición final? ¿Sí? Entonces, YF a qué es igual a 0, ¿sí? Porque estamos llegando desde una altura hasta el piso. Podríamos meter esta ecuación que está aquí y reemplazarla acá por el tiempo y tratar de despejar esa velocidad, pero es un poco complicado y un poco largo. Y no hemos analizado la partícula 2. Entonces, ¿qué propongo? Vamos a analizar la partícula número 2. Entonces, para la partícula número 2, yo voy a tener solo movimiento en el eje Y, ¿sí? En el eje vertical, porque no se está moviendo hacia acá ni hacia acá, ¿sí? Está en caída libre. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Que el Y final
¿cierto? ¿A qué es igual? Entonces, al y inicial menos la velocidad inicial en y por el tiempo menos la gravedad por tiempo al cuadrado, perdón, acá es más, dividido en 2, ¿cierto? ¿Cómo nos queda entonces? La velocidad inicial de esto, ¿cuánto es? 0, porque se está soltando desde el reposo, ¿sí? Y la posición inicial, ¿a qué es igual? Entonces, pongo acá, y inicial es igual a h. Y y final es igual a 0, ¿sí? Recuerden que colisionan en este punto que está acá, ¿sí? Que este es el punto P. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Reemplacemos en la fórmula. Entonces me queda 0 igual a h menos gravedad por tiempo al cuadrado, todo dividido entre 2. Acá me va a salir otra ecuación, ¿sí? Entonces miremos cómo nos queda. Entonces nos queda que h, ¿vale? Paso esto hacia acá, me queda positivo, entonces me queda que h es igual a la gravedad tiempo al cuadrado dividido entre 2. Entonces, ojito porque esta es nuestra otra ecuación, ¿sí? Entonces, vamos, en vez de usar esta que está acá, ¿vale? Y que no estamos involucrando a esto que está aquí, ¿sí? Vamos a usar estas dos de acá, ¿sí? Entonces, las voy a pasar a la otra página. Y me van a quedar de la siguiente forma. Entonces, voy a reemplazar esta ecuación en esta de acá, ¿sí? Entonces, el tiempo lo va a reemplazar. Entonces me queda que h es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero el tiempo al cuadrado es 2d dividido en b sub 0 y elevado al cuadrado. Ahora necesitamos despejar b sub 0, ¿no? Entonces, ¿cómo nos queda? Pasemos este 2 que está acá a multiplicar allá de una vez. Entonces nos queda que 2h es igual a la gravedad y elevamos todo lo de adentro al cuadrado. Entonces nos va a quedar 4d al cuadrado dividido en velocidad al cuadrado. Ahora voy a pasar a multiplicar esto que está acá y me queda que la velocidad al cuadrado por 2h es igual a la gravedad por 4d al cuadrado. Ahora, ¿qué me falta para despejar velocidad? Pasar esto acá a dividir, ¿cierto? Porque está multiplicando. Entonces me queda velocidad al cuadrado es igual a la gravedad, 4 veces la gravedad de al cuadrado dividido en 2h. 4 dividido en 2 nos da 2, ¿no? Entonces nos queda 2 gravedad de al cuadrado sobre h. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para calcular la velocidad si está elevado al cuadrado? Pues sacarle la raíz. Entonces la velocidad es igual a la raíz de 2g d al cuadrado sobre h. Pero entonces esa d al cuadrado podría salir. Entonces nos quedaría que la velocidad va a ser igual a d y la raíz de 2g dividido en h. Y esa sería la respuesta para este ejercicio.